por muchos años en mi casa mi padre dijo, ¿qué tal, hijos, que no tengamos tele? Yo creo que era porque no había plata para otra tele, porque se malogró la que teníamos. Pero pasó que por muchos años, al final, cuando tú llegas en la noche, ¿no? En lugar de encender una tele, había que conversar y debatir. Y buena parte de mi niñez la pasé en San Juan del Lurigancho, ¿no? En Las Flores, en Zárate, en toda esa zona. Bueno, a los 15 años luego, entro a la uni, a Ingeniería Industrial, en primer puesto de mi facultad, ¿no? Y que en el fondo está dedicando muchos recursos, mucho esfuerzo a resolver el problema incorrecto. ¿Qué hay más costoso que estar intentando con todas tus fuerzas resolver un problema incorrecto? Esto viene de una estadística que dice que el 80% de las empresas están resolviendo el problema incorrecto. Pero mi consejo a los emprendedores y todo esto es, date el espacio a pensar, cuando veas una falla, analiza con mucha frialdad cuál es la causa, que incluso aquí mismo hay mucho. La premisa es que el futuro existe en el presente en algún lugar, es cosa de saber buscarlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Hoy tenemos una entrevista muy amena, muy emotiva, que ya lo venimos cocinando varios meses. Nos acompaña a Raúl Uribe, fundador de Human, emprendedor serial, un joven empresario que ha construido su reputación empresarial a lo largo del tiempo, se podría decir de cero, y que es una historia que inspira y que de verdad que esperamos que en este episodio podamos compartir toda su experiencia y aprendizajes para todos ustedes. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenidos a nuestro podcast. Muy bien, Jimmy, encantadísimo de estar contigo. Para que nuestro público pueda conocer un poco sobre tu trayectoria, todo lo que has construido en el tiempo, ¿nos puede decir quién es Raúl Uribe? Sí, claro, mira, mi historia arranca, y lo comentaste un poco desde atrás. Yo parto mi infancia desde Canto Grande, cuando era nada, en el año 86, o sea, época de Alan, ¿no? Y buena parte de mi niñez la pasé en San Juan del Lurigancho, ¿no? En Las Flores, en Zárate, en toda esa zona. Entonces, he pasado por un colegio nacional, he pasado por otro tipo de coles, y al final, bueno, a los 15 años luego, entro a la uni, a Ingeniería Industrial, en primer puesto de mi facultad, ¿no? Y ese giro, creo yo, tiene mucho que ver, y creo que el mensaje más importante es por mi familia. O sea, creo que tiene que ver mucho con mis padres. En el punto uno, para que tengas idea, y creo que esto luego conecta con mucho más de mi historia. Mi casa era una casa bastante filosófica, se hablaba mucho sobre el por qué las cosas son como son. Para que tengas idea, por muchos años en mi casa mi padre dijo, ¿qué tal, hijos, que no tengamos tele? Yo creo que era porque no había plata para otra tele, porque se malogró la que Claro. teníamos. Pero pasó que por muchos años, al final, cuando tú llegas en la noche, ¿no? En lugar de encender una tele, había que conversar y debatir y leer, ¿no? Entonces, bueno, me ha tocado ver muchas historias, y también ver cómo, además de esa parte más de profundidad humana, que hoy marca parte de lo que hago en mi día a día, también el hecho de ver los resultados, ver el impacto, ver el negocio. Yo me acuerdo mucho porque mi papá era empresario, es empresario, bueno, hoy es pintor, pero bueno, el punto es que yo vi con él lo que era en una hoja bond, el dibujar un sueño y luego ver una empresa hecha y funcionando, ¿no? Y para mí era o sea, entonces me encantan esas dos cosas, el tema de el impacto y los resultados, el negocio, cómo transformar la realidad, y al mismo tiempo no dejar de ver todo el tiempo que hay una profundidad humana, que es lo que finalmente mueve. eh, y creo que al final el mensaje que podría dar es, hoy en las casas, en las familias, en un Perú tan hermoso y con tantos retos, creo que un niño tiene tanta plasticidad cerebral que cuando tú le das chispazos y le das cosas, o sea, yo tengo un montón de retos en casa. Imagínate, una pequeña anécdota es que a los 12 años mi papá llega con un VHS, y lo que dijimos todos, una película, ¿no? Dijimos, espectacular.
y era Stephen Covey hablando de su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Entonces, el reto de cómo hacer que eso parezca una película y el reto de a los 12 años estar hablando de ese tema definitivamente me configura lo que soy hoy, ¿no? O sea, ahí creo que hay un tema muy fuerte de entender que el ser humano tiene una parte muy grande de decir, hay un punto en la vida en la que estás en la capacidad de tomar las riendas y tomar responsabilidad de lo que eres, pero al mismo tiempo tu pasado te configura. O sea, yo creo que hay que salir de esa mirada muy básica de decir el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Es tan simple, es tan básico eso como el hecho de decir, no, tú al mismo tiempo tienes todo para hacer todo lo que te sueñes. Creo que hay un desafío de ver la complejidad real de lo que implica la vida, que es que te configura lo que tienes, lo que eres, tus oportunidades y todo, y al mismo tiempo sí tienes la oportunidad de tomar las riendas. Mira, hay una frase que me encanta a mí de Jean-Paul Sartre, que esto es la década de los 40, creo, ¿ya? Que él dice, el ser humano es lo que hace de él con lo que hicieron de él. Y para mí eso lo resume todo. O sea, es tan verdad que un niño con anemia no tiene las posibilidades y tan verdad que hay un punto en la vida en la que tienes que tomar las riendas y llevarla hasta donde tú puedas y hasta donde quieras. Qué interesante ese punto filosófico que me llamó la atención cuando conversábamos. Y también el empuje de los padres, ¿no? Que Sí, ese entorno y también el valor de la educación en correcto, la transformación y el futuro de las personas, ¿no? Ambos somos productos de universidades nacionales. correcto. Yo ingresé a la San Marcos. En mi caso fue parecido porque de un pueblo en Amazonas, sin casi pocas probabilidades de venir a entrar a San Marcos porque hay miles de postulantes. Me acuerdo que en la academia saqué 0,1 No te en, puedo creer. en mi examen de diagnóstico. Dije, acá no la hago. Ya. Y, y algo que me llama la atención es que claro, con escasos recursos en la casa de mi papá no tenía educación, o sea, pero tenía un libro que era Ojmandino, Bueno, que es el venedor más grande del mundo. totalmente, Y un tenía gran una libro. frase muy bonita que decía, el fracaso no me sobrecogerá si mi convicción de alcanzar el éxito es sumamente poderosa. Yo te juro que durante toda la vida lo iba recordando esas frases y en la academia en ese momento de tensión o digamos de incertidumbre, lo recordaba porque era lo que tenía, que era esa motivación, esa animosidad de construir y que al final o sea, saca lo mejor de ti para poder competir y crecer, ¿no? Así que Totalmente. es muy bueno ese enfoque que tú dices. Y por eso creo yo que ahora yo sé también que tú estás y yo también en tantos temas de impacto social, porque te da la capacidad de entender, porque lo tocaste en la vida propia, cómo las condiciones materiales, de educación, de salud, sí configuran la vida de alguien. Y al mismo tiempo, cómo vale la pena y luchar entonces por cambiar esa realidad, pero cómo al mismo tiempo la fuerza descomunal de un ser humano con muchos sueños y con mucha pasión, sumado a la capacidad de que otros te sumen, reconfigura tu vida, ¿no? Eso creo que ambas cosas son igual de poderosas y de ciertas. Bueno, Raúl, durante la entrevista voy a hacer varios doble clics en tu historia. Buenazo, Tienes más de 5 startups, pero antes tuviste un pasado corporativo. correcto. Cuéntanos cómo fue ese proceso de tu construcción profesional, de acumular experiencia. Sé que has sido gerente corporativo de transformación digital en Belcorp, una empresa transnacional peruana también. Cuéntanos cómo fue ese proceso de salir de la universidad y con tu visión particular del mundo, por así decirlo, Sí, más filosófica, de esencial. ¿Cómo fue ese proceso de crecimiento? sí, porque como bien lo comentas, creo que incluso en Belcorp me acompañó eso, porque Belcorp fue la escuela que tuve. Ahí hay una líder que es Joy Chion, que fue mi jefa, que fue alguien que desde que entré me dio también su percepción de cómo funcionar en un mundo corporativo. Y logré ver lo que tú dices un poco, que es el que es totalmente posible conjugar la excelencia de buscar, impactar y resultados, hacer tu tarea, ir con mucho valor. Hay un tema también súper interesante en el corporativo que es el juego político, que es esta parte que resulta también bastante humana, que ahí es donde viene la profundidad, ¿no? Y y también al mismo tiempo, cómo darme cuenta de que al final de todo acaban siendo las mismas reglas. O sea,
la capacidad de crear confianza en otros, la capacidad de poder honrar tus acuerdos, todo eso que es tan básico, ¿no? Al mismo tiempo tan difícil, se vuelve una regla de oro para poder ascender. O sea, en un punto yo me acuerdo que tenía 28 años en Belcor y tenía 45 personas bajo mi cargo, 16 países, yo veía parte del ecosistema digital y creo que la fórmula fueron dos cosas. La primera fue, este fue un consejo de Joey, yo me preparaba, o sea, sobre todo para los espacios en donde yo iba a presentar algo, pero Sí. me preparaba igual de fuerte para espacios estratégicos en los que era un participante más y yo iba muy preparado, alzaba la mano, hacía una pregunta que parecía una pregunta, ¿no?, que se me había ocurrido ahí, la verdad era que la había No, estudiado toda una noche anterior. claro. Y también mucho de que no es lo mismo estar ocupado que ser productivo. Y esa frase a mí se me quedó mucho en Belcor porque yo tenía que seleccionar en qué reuniones era que yo iba preparado y en cuáles no. Entonces hubo toda una parte de aprender a jugar el juego corporativo que me encantó. Y al mismo tiempo, cómo es un desafío organizar a seres humanos, eran como 10.000 colaboradores en un punto, y a raíz de eso, Jimmy, es que yo decido dedicar mi vida a estudiar cómo los seres humanos se organizan para crear valor. O sea, de ahí es que todas las empresas, startups, todo está enraizado en ese mismo punto. Y es que es genuino que mi interés es irme de este mundo habiendo dado todo lo que pueda para poder ayudar a que la especie se organice de mejor manera. Creo que es un desafío como hay, o sea, hay muchas consecuencias que se dan tanto en lo político, en lo social, en la empresa, en lo privado, en todos lados, respecto al desafío que implica que un grupo de gente se alinee sobre por qué estamos aquí, se alinee sobre el qué vamos a lograr, cómo lo vamos a hacer, que luego se repartan lo que se generó. Todo eso se está moviendo en el mundo, es parte un poco de lo que hago hoy, pero está enraizado a mi familia, a Belcor y a muchas cosas, pero ya hace unos años que tomé la decisión de enfocarme en eso, cómo los seres humanos se organizan para crear valor. Me dices 28 años y eras gerente en Sí, Belcor. Creciste muy rápido en el mundo corporativo, por así decirlo. ¿Cuál fue ese factor? Yo creo que lo que tú me dices, eso de ser estratégico, ese pensamiento un poco también holístico, de entender el porqué de las cosas, te ayuda, ¿no? Y sobre todo te sí, genera una reputación y sí, que hace ver que agrega valor, ¿no? sí, A donde te vas moviendo, ¿no? ¿Belcor sí. fue tu tercera empresa, cuarta empresa donde tú trabajaste? Sí, por ahí, sí, 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 en mi historia, porque estuve también en el sector industrial, siendo de la uni, yo en un momento decía, yo voy a estar en planta, ¿no? Claro, o sea, tú eres ingeniero industrial Totalmente. con ese mindset. Sí, 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 pero también una gratitud eterna a la uni, porque yo entré en un cambio de currícula en el 2003, cuando se incorporaron un montón de cursos de habilidades blandas en la No, misma uni. Ese fue una cosa ya de la vida misma. Y, y también una mirada un poco industrial, desde la mirada así clásica y de negocio. Entonces, eso creo que me terminó de dibujar un camino. Y aparte, la uni lo que hizo fue darme la herramienta para poder investigar, o sea, el amor por la ciencia, que creo que hoy en el fondo hago consultoría y muchas de esas cosas, pero para mí atrás hay una ciencia, que estoy como investigándola todo el tiempo y me apasiona y es parte. ganas. Pero si la pregunta va por el tema en Belcorp, yo creo que en Belcorp hay algo que hoy también es parte de la fórmula con la que hoy hago los negocios y es que yo aprendí en Belcorp que, y venía ya desde mi casa el tema, que había que servir, había que ser muy valioso para el resto y creo que además de, o sea, y cometiendo un montón de errores y un montón de cosas que Claro. uno aprende en el camino, pero de corazón el intentar estar ahí para sumar con la expectativa de que finalmente todo esto es un intercambio voluntario de valor. Entonces, eso hoy también enmarca cómo hago los negocios, pero en Belcor también fue parte de la historia. Y eso se suma que empresas como Belcor, que creo que hay muchas, o sea, corporativos que quieren hacer bien las cosas, que quieren impulsar al país y que finalmente también cambian vidas. O sea, a mí Belcor me cambió la vida como lo hizo la Uni, como lo hizo toda esta historia, ¿no? ¿Y en qué momento decidiste dar ese paso a emprender, Mm. digamos, ya con esa visión que tú tenías? Y si de repente tuviste incertidumbre o parte de miedo, o ya lo tenías desde pequeño
mapeado, porque tú construyes una ruta, ¿no? Se podría ponerlo, por ejemplo, de San Juan de Lurigancho, donde Mm. iniciaste, un colegio público, la uni, y ahora ya con tu consultora que está consolidada y con otros negocios más. Cuéntanos primero qué es lo que te inspiró a dar ese paso y qué negocios tienes ahora para que nuestra audiencia pueda Sí, estar sí, en sí, sí, contexto. sí, sí, sí. Lo que me inspiró a dar el paso fue encontrar una fórmula que conectó mucho conmigo mismo respecto a qué dedicar mi vida y que era posible hacer dinero con eso, ¿no? Que tenía que ver con que las empresas en general están en un reto muy grande a nivel del mundo, incluso con funcionar de manera más adaptable, más rápida, más veloz, poder gestionar incertidumbre, el hecho de romper la jerarquía, el hecho de toda una generación que ahora espera que sus líderes sean menos jefes y más maestros. Todo este cambio revolucionario que se está dando, que viene evidentemente de muchas prácticas de la revolución industrial y todo esto, yo creo que encontré una oportunidad para también poner en la mesa una empresa que está especializada en crear capacidades a nivel empresarial, porque yo creo que es un desafío muy grande. Imagínate tú, Jimmy, tener miles de colaboradores y buscar que hablen un lenguaje común, que funcionen bajo sistemas de gestión que realmente todo el mundo entiende para qué sirven. Es un reto muy grande y muy lento. Y tengo ahora una hipótesis sobre que la inteligencia artificial puede acelerar, más que sacar al ser humano del juego, lo que puede hacer es acelerar la forma en la que nos alineamos y jugamos un mismo partido. O sea, he estado yo con clientes donde hacer que un grupo de los colaboradores entienda algo nuevo, un cambio en una política o en algo, toma meses y son 90 capacitaciones que se repiten para que todo el mundo entienda. E incluso esa persona va 2 horas, escucha, luego vuelve a su sitio y qué cambió. Entonces, hasta dónde la inteligencia artificial también puede ser un elemento que acelere el proceso de cambio organizacional. Hablando de las empresas, está Human, que es la consultora, que en el fondo es un laboratorio de diseño organizacional. O sea, lo que hacemos es ir por el mundo, ver las tendencias que están pasando en las empresas más exitosas, incluso no tan conocidas. Hay muchas que son marcas desconocidas, pero que hacen cosas revolucionarias y logran millones y ver cómo América Latina puede ser una región que aprenda y que, ojo, que hay mucho espacio también aquí. O sea, en Brasil, Semco es una empresa increíble que hace cosas revolucionarias. Hablo del mundo, no como de ir afuera para traer acá. Creo que incluso aquí mismo hay mucho. La premisa es que el futuro existe en el presente en algún lugar. Es cosa de saber buscarlo. Qué hermosa frase, ¿eh? Sí. Entonces, bajo esa premisa es que Human está practicando y está testeando en los clientes hoy formas, digamos, revolucionarias y disruptivas de crear valor. Y hoy, y bueno, afortunadamente hay muchos clientes en América Latina que si bien no están de repente en el momento de dar un paso totalmente revolucionario y de romper algunas cosas, pero estamos dando pasos y pasos y pasos con muchos de ellos y probando, pensando en que no hay fórmulas, pero hay un cliente en Chile con el que hemos eliminado las metas individuales a nivel de 4.000 colaboradores. Hemos hecho cosas como bastante y que están basadas en una ciencia, en que hay algo atrás que sustenta porque eso es mucho más efectivo. Entonces, bueno, eso es Human. Acelera es una startup que te conté un poquito, solamente que básicamente Acelera es un software que todo lo que aprendemos en Human lo incorpora en tecnología. Y la idea es que la organización pueda funcionar de una manera mucho más ágil, consciente y veloz con una plataforma. Entonces, ¿cómo te puedes apalancar de la tecnología para poder ser una empresa mucho más de la era del futuro? Y bueno, hay otras más. He comprado un gimnasio, pero tiene que ver, Jimmy, con el mismo centro, con el hecho de decir la profundidad humana. A mí me apasiona eso. Entonces, hay un aspecto físico del ser humano y por eso dije, vale la pena comprar un gimnasio que tiene un componente distinto. Ya. Entonces, bueno, está en Dazo, en San Isidro, es un gym que está especializado en una mirada integral y todo el tema. Entonces, he empezado como a diversificar, pero con la premisa de dar valor a alguna dimensión humana. Y ese va muy aterrizado al porqué de las cosas, ¿no? Lo tienes muy aterrizado a ese punto en específico. Yo me pongo a pensar, por ejemplo,
tienes a Google, tienes a Amazon, tienes empresas de repente en Europa no muy conocidas, Nvidia, y todos, uno dice, ¿cuál es el factor de su éxito, ¿no? ¿Cuál es Mm, la tecnología que venden y todo lo demás? Y al final, como decía un profesor, todo aterriza muchas veces en cómo se organizan las personas, ¿no? Entonces ahí veo mucho valor en lo que tú estás haciendo ok. y en lo que también como emprendedores o profesionales o empresarios en distintas etapas que podemos también aprender esas metodologías, ¿no? Y claro, ustedes hacen el trabajo de ir a verlo, a averiguarlo, por así decirlo, aprender, entender en esencia y poder implementar en empresas. Y he 100%. visto que tienen clientes muy top en Perú, o Sí, sea, he sí, sí, visto sí, sí. grupos Sí, empresariales sí, sí. que hablan muy bien de su trabajo. Y tú eres una autoridad en eso, o sea, he escuchado en varios círculos preguntas a Raúl sobre estos temas, así que felicitaciones por todo Gracias. eso. Pero ¿cómo fue ese proceso de, cuando iniciaste tu consultoría, digamos, tus primeros clientes? ¿La tuviste fácil, no tan fácil? ¿Cómo, Cero cómo es la fácil. vida del emprendedor? O sea, tan complicado que arrancamos el 2019, todo fue como hermoso. El primer año pasamos el $1.000.000 y vino la pandemia, ¿no? Claro. Con lo que significó eso. Pero el desafío más grande creo que ha sido ok, si hay algo aquí que en principio te ayuda a nivel empresarial a estar mucho más apto hacia el futuro, porque toda la premisa de esto es cómo logro optimizar mi negocio del presente y cómo al mismo tiempo voy creando mi negocio del futuro. Hay una frase de Stephen Elop, el ex CEO de Nokia, que me encanta, que dice es como intentar cambiar el motor del avión durante el vuelo, porque tienes una empresa que hoy día ya funciona, opera y factura y sabes que se vienen una serie de cambios que necesitas ir incorporando. Ese reto es sumamente clave en el mundo empresarial. Entonces, ¿cómo llegas a un banco, a uno de los más grandes en el Perú, y cómo te pones al frente como diciendo, esto me apasiona, lo estoy estudiando, estoy haciendo esto, pero en las primeras experiencias, cuando no tienes experiencia en el tema, te tienen que comprar el sueño, te tienen que comprar también mucho de la narrativa, ¿no? De que haga sentido, también algo de casuística hacia afuera, casos, pero, o sea, hoy ya estamos en capacidad y lo hacemos mucho de decir, ¿tienes alguna duda o estás como escéptico o escéptica de esto? Llama a este CEO, llama a este CEO, te paso el WhatsApp. Hoy ya estamos en un momento en el que en América Latina hay mucho de este tipo de implementaciones que pueden ser, ya estamos en otro momento, ¿no? Pero en ese momento, incluso desde nuestra mirada, con la poca experiencia, fue un reto muy, muy grande. Y hay ahí líderes empresariales que apostaron, ¿no? Y que dijeron, a ver, cambiemos esto porque sí, la gente, todo el mundo dice, esto no funciona. Es muy burocrático, es muy lento. Creemos que es como, hay una analogía que hizo un colaborador que me encantó, que dijo, es como que siento que estoy siempre con un semáforo rojo, que no puedo avanzar, pero no hay ningún carro que esté pasando. Como que estás en medio de, no sé, o sea, estoy que respeto las reglas. Está bien eso en el tráfico, ¿no? Ahí tienes que respetarlas. Pero en la empresa, ¿por qué tengo un semáforo rojo si no hay nadie que esté pasando? Simplemente estoy esperando algo, ¿no? Eso. Y te voy a preguntar más adelante sobre el futuro de las empresas, el futuro de tu visión, porque he visto que en Silicon Valley, por ejemplo, una tendencia del año pasado, hace 2 años, es meter la filosofía dentro de todo lo que hacen y digamos, los gurús son filósofos a los que siguen Correcto. los emprendedores de Silicon Valley. Te decía antes de la entrevista, y yo de hecho lo posté hace 2 semanas en el Instagram de Gurú Motivación, esta entrevista que le hicieron al fundador y CEO de Nvidia, muchos sabemos que esta empresa pues que vale trillones, el pata, creo que su fortuna es 119.000 millones de dólares, muy exitoso, y hombre, muy humilde, Y su historia es, claro, y su historia es increíble. muy bonita porque él fue lavaplatos y fue construyéndose, pero el entrevistador le pregunta a él y le dice, ¿cómo así conseguiste tu primer inversor de cientos de millones cuando ustedes eran una idea bien loca, por así decirlo, ¿no? Y Ujú. entonces él dice, cuando éramos ingenieros muy genios, por así decirlo, y yo lo que fui es ir a una librería, compré un libro de cómo hacer un plan de negocio, ¿no? 480 páginas, y lo que él dice es, si yo terminara, cuando terminara de leer ese libro, mi negocio ya no había, porque Correcto, era muy duro para mí, ¿no? claro. Ingeniero. Y en ese entonces su jefe le llama y le dice, ¿en qué estás, no? Porque te has ido, no sé nada de ti, cuéntame tu idea. Y el baile le cuenta su idea
Y le dice, no te entendí nada, pero no te he entendido nada lo que has dicho, debe ser el peor pitch de la historia. Ok. Pero, tú has sido mi mejor trabajador. Entonces agarra el teléfono y le llama a su amigo, este inversor millonario, y le dice, te voy a enviar al mejor trabajador de la historia de mi empresa, recíbelo. Se va Ujú, con el señor y obviamente lo convence y tiene su primer fondo de inversión, ¿no? Que invierte en Nvidia y que ya todos sabemos lo que pasó luego, ¿no? Pero él dice algo muy importante, puedes tener el mejor o el peor pitch de tu historia o lo que sea, pero si no tienes un pasado que te ayude a acompañar esa historia, es bien difícil que puedas crecer, ¿no? Y ese pasado, él se refiere, yo lo veo así también, como cuando uno construye reputación, ¿no? Él decía, cuando yo lavaba platos, fui el mejor lavaplatos, ¿no? Cuando fui creciendo en todas las empresas que estaba, trataba siempre de dar lo mejor de mí, no en el sentido de competir nada más, sino porque lo tenía claro, ¿no? Que ese era mi valor, siempre ser el mejor. ujú. Este, y eso lo fue llevando a crecer, ¿no? Y es cuando uno habla mucho de contacto, de reputación, eh, e incluso hasta a mí me preguntan, ¿no, profesor, cómo consigues tantos contactos para Gurú? Y yo Ujú. le digo, cuida tu pasado, ¿no? Y eso es personas que te conozcan, que saben de ti y que hablan bien porque han visto tu trabajo, ¿no? Entonces, en tu caso, por ejemplo, ¿cómo fue ese proceso de conseguir tus clientes, ¿no? Si te ayudó ese tema de tu pasado, Mm. de tu reputación que fuiste construyendo con amigos, personas que a veces lo conoces en un punto y 4 o 5 años después están colaborando con algo, ¿no? No, no, Sí, no es transaccional eso de en el momento, ¿no? sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Mira, yo veo a la reputación como una consecuencia de algo que surge, en mi caso, a raíz de una autenticidad de estar preocupado de verdad con decir a qué voy a dedicar mi vida. Y que fue como una especie, y también en las interacciones con toda esta gente, el expresar con autenticidad lo que uno está pensando o pensando o por qué hace algo. O sea, yo veo, para mí es como el querer dormir, por ejemplo, ¿no? Que mientras más quieres el dormir, menos lo vas a hacer, ¿no? Es como, o sea, es como la felicidad misma, ¿no? Es como, yo creo que si uno puede ser consciente de que está construyendo una reputación, yo lo veo, es válido. Al mismo tiempo creo que la conciencia en eso finalmente no asegura el éxito. El punto Ujú. es, necesito ser auténtico con aquello que me apasiona y en esa búsqueda creo que los otros se dan cuenta de que estás buscando consistentemente encontrarle un sentido más y más fuerte a tu vida, porque estás haciendo algo que te llena y que al mismo tiempo tienes unas ganas de servir, de dar valor con eso. A eso súmale los principios, ¿no? A eso súmale el hecho de si generamos un acuerdo se cumple, de que tu palabra realmente tenga valor. A eso súmale una serie de cosas que parecen fáciles y no lo son tanto. A mí me encanta, hay una frase que mi viejo me dijo hace muchos años que es, lo más desafiante para un ser humano es estar a la altura de sus principios. Porque Claro. uno puede decir ahorita, sí, mira todo lo que, no, todo mi código, pero que tu día a día, tu vida, ¿no? En todas tus dimensiones de vida estén a la altura de tus principios, es un desafío bien grande. Entonces yo creo que la reputación es una consecuencia del hecho de caminar con una actitud de servicio, de trascendencia y de decir qué me apasiona, qué me llena el alma y consistentemente. O sea, ahí creo que tiene que ver mucho mi familia y el trasfondo que tuve, ¿no? Yo me acuerdo mucho que en esas épocas yo leí una frase de, no sé si es de Viktor Frankl, creo que es de Viktor Frankl o de Heidegger, pero Viktor Frankl dijo, la ansiedad existencial más grande del ser humano es el no querer sentir que al final de sus días malgastó su vida. Eso es la ansiedad de todo el mundo, la más fuerte, la más como que profunda. Entonces, ponerla en la mesa, que parece etéreo o profundo, para mí es súper práctico. Sí. Para mí es caminar por la vida sabiendo eso, configura el cómo caminas. Para mí la reputación tiene que ver con eso. Y muy grandes amigos que al final se han hecho, como creo que producto de esa autenticidad y de la relación, el vínculo, ¿no? Sí. Eh, Muy profundas tus Sí, reflexiones. sí, sí. Sorry que soy medio No, pero está filosófico. bien, Sí. está perfecto, porque Sí. nos da un matiz diferente a los casos que hemos ido presentando. ¿Cómo, cómo ves el futuro, ustedes que están más inmiscuidos en este
de analizar, digamos, empresas exponenciales, Sí, ¿hacia dónde se está yendo el futuro de sí. las empresas, Buena desarrollo y todo lo pregunta, demás? porque claro, así como has visto que me apasiona la parte más como filosófica, hay una parte empresarial y de negocio que me encanta, que tiene que ver con generar impacto y cambiar la realidad. Y creo que hacer empresa es un vehículo increíble para cambiar la realidad. Las empresas está habiendo un montón de cambios interesantísimos. Yo pondría en el número uno eh, el tema de la conciencia, pero yo lo enmarco en, o sea, el hecho de exigir a las empresas cada vez más que tengan una postura respecto a cómo debe de funcionar el mundo. Y eso se está dando en desde muchas dimensiones. Y para mí está enraizado en algo que tiene un sentido mucho más macro. O sea, en el año, me parece que es el 89, en 90, Alvin Toffler saca un libro que es muy conocido, que se llama La Tercera Ola, donde él pone en la mesa que hay una tercera ola, que es la era del conocimiento, ¿no? Él habló agricultura, industrial y era del conocimiento. Y luego Stephen Covey, ¿no? Que lo escuchaba Sí, desde sí, sí. mi viejo, saca El Octavo Hábito, que es un libro que sale después, en el 2012 creo, y él dice, estamos pasando de la era del conocimiento a la era de la sabiduría, donde no solamente es importante cómo funciona el mundo, que eso ya te lo responde tu celular hoy, sino cómo debería de funcionar. Y yo lo extrapolo al mundo empresarial. Y es que cada vez más estamos como desafiando a las empresas a que no solamente su visión sea, por ejemplo, ser número uno. ¿No? Tú hace unos años te ibas y todo el mundo era ser número uno en Latinoamérica, ser número uno, no sé qué, ser número uno. Y hoy es una visión mucho más integral que incluye el qué visiono del mundo, de mis clientes, de mis proveedores, de mis stakeholders y todo esto. Entonces sí creo que hay una tendencia muy grande de una necesidad de conciencia y que no hay forma de hacerlo de manera maquillada. Tiene que ser genuina y surgir desde los líderes, desde los fundadores. Ahí hay todo un reto, podría ser que se llame cultural hasta cierto punto, pero que emana en la empresa, en la marca, en cómo se posiciona. Ese es un punto muy, muy grande. El segundo para mí es adaptabilidad en una incertidumbre alucinante. Entonces, estoy hablando, claro, en general mi target son empresas grandes con las que hago cosas, pero también las medianas y pequeñas están en este mismo contexto, ¿no? Donde necesitamos que la adaptabilidad sea mucho más alta. Y creo que ahí hay un factor. Tú has hablado de empresas muy exitosas y qué cosa es lo que hacen de distinto. Yo creo que hay una respuesta ahí súper importante, que es, hay una especie de loop en la que cualquier empresa, sea pequeñita o muy grande, construye algo, lo pone en las manos de sus clientes, ese cliente lo usa o no lo usa, da feedback y luego se entiende eso, se ajusta y vuelve, ¿no? ¿Cuán rápido es ese loop? O sea, yo me he topado con empresas y un cliente nuestro, por ejemplo, nos llama y nos dice, mis productos nuevos se demoran un año, era como 14 meses, un año y 2 meses en salir al mercado. O sea, yo hoy estoy pensando en qué, incluso su target era como las teens, adolescentes. Entonces, imagínate estar pensando hoy qué le va a gustar a una adolescente de aquí a un año. Claro. Claro, ese loop era tan grande que básicamente es la causa, el virus que te va a matar. Entonces, creo que hay un tema crucial en cómo las empresas logran que ese loop sea mucho más rápido. El CEO de OpenAI dijo hace unas semanas que básicamente él se enfocó en que el ciclo de discovery y delivery, que es el ciclo en el que tú entiendes a tu cliente y construyes y vas y vienes y vas y vienes y refinas hasta que haces un fit que ya prácticamente lo que le pones en sus manos es lo que se soñó. Ese loop hoy a ellos les cuesta horas. Y a Claro. las empresas, a muchas empresas les cuesta meses o años. Entonces, el desafío hoy es cuán rápidamente puedes ir y venir del mercado y refinar tu propuesta de valor para que haga el mejor fit con tu cliente. Y si le tienes que llegar de repente a aquellos emprendedores que recién están en ese proceso, Sí, eh, yo creo que cómo podríamos aterriza muy fácil. aterrizarlo? O Sí, sea, sí, sí, aterriza muy fácil porque el emprendedor necesita al mínimo costo validar que lo que está soñándose y que a medida que lo sueña se enamora de su solución, es realmente válida y puede la gente voluntariamente darte su dinero por lo que le pones en la mesa. Entonces, en concreto es, empieza preguntándolo.
dibújalo en un papel. Todo el tema de prototipeo que parece, no sé, o sea, como a veces un poco lúdico, pero es súper importante para que alguien que no tiene todos los recursos para poder ir y testear en el mercado algo, eh, como, incluso esta frase me la dijo mi papá otra vez hace años, y es, si un día tú quieres hacer una empresa de cupcakes, y dices, va a ser el mejor cupcake y tengo una fórmula hermosa porque siempre me ha salido muy bien los cupcakes y va a ser increíble, que no sé qué, haz el primero y sale a la calle y véndelo. Ese es un punto, ¿ya? Y el otro punto que también me ha tocado ver, estuve hace unos años en una ONG que se llama Acción Emprendedora, que seleccionan a empresarios de micros y pequeñas para poder enseñarles a cómo llevar su negocio a un siguiente nivel. Y ahí también vi muchísimo, Jimmy, de gente que es emprendedora y que en el fondo está dedicando muchos recursos, mucho esfuerzo a resolver el problema incorrecto. ¿Qué hay más costoso que estar intentando con todas tus fuerzas Sí. resolver un problema incorrecto? En, esto viene de una estadística que dice que el 80% de las empresas están resolviendo el problema incorrecto. Pero mi consejo a los emprendedores y todo esto es, date el espacio a pensar, cuando veas una falla, analiza con mucha frialdad cuál es la causa. Es más, hasta hoy en empresas grandes se cayeron las ventas. Entonces capacitemos a la fuerza de ventas, ¿no? Es Claro. como, hoy estamos haciendo un programa de capacitación porque hay que mejorar las capacidades, que no sé qué, las habilidades blandas o lo que sea. ¿Por qué? Porque se cayeron las ventas. Y estás totalmente seguro que la causa es que la fuerza de ventas no será el producto, no será de repente el concepto, este tema de causa raíz, que suena como tan, ¿no? tan lógico, muchas veces uno se lanza a invertir en solucionar el problema incorrecto. Y ese es un tema muy costoso para un emprendedor. Ah, y al final voy a pedir tus datos para que quien quiera trabajar contigo, porque sabes un montón de ese tema, te pueden Me escribir. apasiona mucho. eh, y yo también me he nutrido mucho, conoce bastante. Y ahí una pregunta que tengo es, ¿dónde aprendes tanto? ¿Qué tengo que buscar? ¿En dónde busco información? Porque muchas veces la información también está libre, ¿eh? Hay que saber Sí, buscar, como tú totalmente. dices, hay que buscarla, ¿no? Sí, Ahí estará, por ahí estar, pero hay que hacer esa conexión. sí. O sea, definitivamente, hoy por hoy, lo que me funciona mucho es el estar construyendo. Hay una metodología, hay un libro que se llama Second Brain, a mí me gusta mucho, que es el segundo cerebro que puedes construir con IA, con tecnología, ¿no? La idea es que esto vengo ya haciéndolo como que varios meses y yo siento que me ha propulsado en mi capacidad de poder como tomar conceptos, entender y conectarlos. En esencia, tiene que ver con capturar extractos de fuentes de lo que estás como viendo en el día a día. Luego de eso, encontrar como que nuevas ideas, hallazgos, insights y empezar a conectar esas frases en una herramienta. Y a mí me encantó lo que leí en el libro, que era cuando tienes un second brain, un segundo cerebro ya configurado y que estás alimentándolo, hay mucho de disciplina y de hábito en eso. La peor idea que se te ocurre cuando estás buscando algo es ir a Google o a ChatGPT porque te van a dar la respuesta genérica que le da a todo el mundo. Sí. Vas a tu second brain y le preguntas, ¿qué opinas sobre esto? Y que hoy puede ser con IA y te va a responder sobre toda la base de tus insights y tus pensamientos y todo lo que has ido extrayendo, y lo que te da es mucho más rico y valioso que lo que que lo El que te da la genérico. respuesta. Entonces, hoy yo siento que eso me está propulsando bastante y es algo que estamos implementando en Human, el concepto de Second Brain. Y la idea también es que creo que no falta nada para que las empresas empiecen a tener un cerebro en el que todo el mundo ahí consulte y Sí, que, y que suena. claro, las respuestas, ahí ya creo que me quedo un poco sin chamba, pero es hermoso, que es cómo podemos capitalizar al máximo el aprendizaje. O sea, el sueño es convertirse en una empresa que aprende, una learning organization, ¿no? Que es, para mí es el sueño, es una empresa que aprende todo el tiempo y sabe adaptarse a los contextos y que reacciona y responde de manera efectiva ante los retos que le pone el mercado. Tú a la par de, bueno, de ser empresario y estás ahora construyendo, me decías, una holding, en- invirtiendo en varios negocios, diversificándote, y yo estoy seguro que te va a ir muy bien. Gracias. Eres profesor, ¿no? Sí,
Y ahí me imagino que viene con esa línea de tu propósito y tu análisis constante y tu esencia filosófica de dar, ¿no? De ayudar. Yo vi una charla tuya relacionado a la resiliencia, al liderazgo. eh, Me imagino que también viene muy ligado a todo tu proceso de transformación, de crecimiento que has tenido y conocer distintos entornos en el proceso de la vida, ¿no? Cuéntanos un poco reflexiones sobre estos puntos que tú hablas, de resiliencia, el cómo ser líderes y de repente cómo ser mejores personas también que nos pueden ayudar, porque nuestro público es público mixto Sí, de distintos países y siempre nos gusta que todos se lleven buen valor de todo claro, esto. sí, sí. O sea, yo creo que hay una capacidad que es humana, que es natural, que tiene que ver con el poder decidir con qué actitud afrontas las adversidades de la vida. Al final, la pregunta más importante de todas es, ¿y qué vas a hacer al respecto? Respecto a lo que la vida te pone al frente. ¿Qué vas a hacer? Y creo que la fuerza detrás de eso tiene mucho que ver con el amor, tiene mucho que ver con la familia, con el intentar crear más oportunidades y riqueza para ti y tu familia, que no tiene nada de malo. Sí creo que el Perú es un escenario hermoso de desafíos como ese, o sea, de adversidades. Y creo que, sin ir muy lejos, o sea, somos el país estadísticamente más emprendedor del mundo, ¿no? O sea, es una estadística que salió hace un tiempo. Y la mayoría podría decir, ah, por necesidad, pues, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pero no, o sea, si nos comparamos con Japón, somos 11 veces más emprendedores que Japón en emprendimiento creo que es por necesidad, pero en emprendimiento por oportunidad somos 19 veces más grandes. Mm. Entonces, yo lo que creo es que si el peruano tiene una fórmula en la que sabe que necesita emprender para poder surgir, creo que esa fuerza descomunal ante la adversidad surge de unas ganas de progresar, entendiendo que el éxito para cada uno significa algo distinto. Y creo que al mismo tiempo no hay cosa más grande que enfocarlo en algo que sustenta y que sea tu familia, sea tus hijos, sea tu sentido, tu sed de trascendencia, sea lo que sea. Creo que tienes que tener esa capacidad de encontrar en dónde yace esa fuente de energía inagotable que es tu centro y que a pesar de las caídas y las subidas, te vuelves a limpiar, te paras y sigues. Yo creo que al final la vida es eso, al final no sabemos bien para qué estamos, así que tiene que ver con eso, creo yo, con la búsqueda incansable de evolucionar como seres humanos. ¿Y para ti qué es el éxito? Buena pregunta. Para mí el éxito es haber logrado vencerme sistemáticamente a lo largo de mi vida. O sea, no tiene... Es que para mí acaba resumiéndose en eso el tema. Porque cada uno tiene su proyecto de vida, como cada uno lo quiera hacer. Y finalmente, el mismo Kobe le llama las victorias privadas, que es como, bueno, hace unos meses, así de lo que ya me ves hoy de gordito, yo era 20 kilos más. He bajado, esa es una victoria privada que tiene que ver con la disciplina, con la fuerza y con todo eso. Entonces, a mí me encanta la frase de los Navy SEALs que dice embrace the shit, que es como afronta la mierda, como, o sea, levántate a las 6 de la mañana y métete al hielo. Y es todo eso que tiene que ver con elegir batallas privadas que te llevan a ser una mejor versión. Ese es el éxito. Para mí es privado. O sea, hay un éxito público, evidentemente, desde muchas definiciones. Pero, y también es hermoso, y no creo que sea malo. ¿Ah? Yo creo mucho en las ganas de crear riqueza, bien hecho, porque un montón de gente estuvo dispuesta a darte su dinero voluntariamente, por todo lo que hiciste por ellas. Y ese también es el reto. Pero el éxito yo lo definiría así. Genial. Eh, Te voy a animar también. Nosotros estamos trabajando un concepto de sesiones. Si bien es cierto, estos son podcasts que son editados y Ujú, la audiencia lo sabe. Queremos hacer sesiones en vivo, lo en máximo, donde ya Jimmy Espinosa no tiene por qué preguntar, pregunta a la audiencia lo máximo. y es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, pronto lo vamos a lanzar.
Estamos animando a varios gurús que nos han acompañado, que se suben a este proyecto. Y sobre todo esto está diseñado para la audiencia en Perú y en el extranjero, cualquier lado que nos pueda ver. Si están interesados, acá salió un QR para que se puedan escribir. Y aprovecho este punto para agradecer. eh, Gurú Motivación lo concebimos bajo este concepto de que somos un país con una grandeza de las personas de talento, y mostrándoles historias podemos ayudar a inspirar, pero sobre construir un mejor país. Por eso que nuestro sistema está muy, si ven las entrevistas, están los casos de éxito, están temas de personas, están temas de apoyo a la sociedad, porque es nuestro concepto. Y cuando lanzamos nuestro primer episodio, lo que decíamos es, nuestro sueño es que de repente un taxista comente a sus pasajeros sobre que ha visto historias. Claro. Bueno, eso acaba de suceder hace Oh, poco. no te creo. Increíble. Una profesional tuvo la amabilidad de compartir en su LinkedIn un post y nos comentaba de que fue a recoger a una persona, a una empresa que estaba saliendo, y el taxista le dice a la señora, ¿usted conocía la historia de esta empresa? Y le empezó a contar varias historias y todas esas historias eran de Increíble. gurú. Entonces, y le decía de que eso le haya Espectacular. inspirado para que él, bueno, haga muchas cosas, muchos proyectos y que está educando a sus hijos en universidad privada. Y entonces esta señora cuenta que a raíz de eso se pone a escuchar el podcast de Gurú y nos felicita. Y agradezco también a muchos que se toman el tiempo de escribirnos tanto a la red de Gurú como a LinkedIn también a mi persona, y yo feliz lo respondo, ¿no? Así que hago esta acotación porque hay que agradecer a todos y básicamente la audiencia es la que te marca todo, ¿no? Para ir cerrando, Sí, Raúl, le da muchas gracias de nuevo por tus reflexiones, por tu aprendizaje. Eres un empresario joven de esa nueva generación, digamos, y yo estoy seguro que de nuevo que te va a ir muy bien. En todo ese aprendizaje que tú has ido teniendo, y esos altos y bajos, porque no, la vida no es lineal, así ¿no? es. Es un mundo Totalmente. de curvas. A veces parece sin sentido, pero yo siempre le digo, siempre hay un aprendizaje. En todo lo malo que hay, siempre hay un aprendizaje. Ujú. ¿Qué experiencias o qué aprendizajes te han ido dejando ya en el tiempo que tú digas ahora en esta etapa que puedes decirnos, ¿no? Cada uno tiene su contexto diferente, son historias distintas, pero que puede decir de repente cuatro o cinco cosas que nos pueden ayudar a todos a seguir remando contra la marea, por decir. Ujú. A ver, consejos finales, yo creo que por un lado está desde la mirada más como hacia la acción, o sea, vuelvo con con esa frase de no es lo mismo estar ocupado que ser productivo, en el sentido de, bueno, hay un reto de productividad en el país muy grande y tiene que ver con un tema macro y micro, ¿no? Y el consejo número uno podría ser que te des el tiempo de escoger muy bien tus batallas, que te des cuenta de que seas un emprendedor de una grande o mediana o pequeña, establezcas muy bien qué vas a poner en la mesa para que los otros te den su dinero voluntariamente y que empieces a intentar ajustarlo lo más rápidamente para que hagas el mejor, para que calce de la mejor manera con la necesidad. Eh, ahora, después de eso ya miré un poco más también a la parte filosófica que Claro. un poco ha marcado la conversación, porque creo también que hay un tema importante en el entender que finalmente todos los seres humanos estamos en búsqueda de poder irnos con algo de sentido, con significado. Y ahí creo que ese puede ser un punto, Jimmy, como de punto en común para entender que todos los peruanos al final, simplemente por el hecho de ser humanos, estamos en esa búsqueda. Y eso te permite entender que hay un punto en común que tiene que ver con las ganas de crear una realidad que nos beneficie a todos. Y que en ese camino, el hecho de encontrar a gente que piensa distinto a ti es parte de ese camino. Entonces, hoy yo veo a mucha gente que reniega o que está en una burbuja y que cuando detecta algo que está en contra de lo que uno piensa, se encienden todas, incluso algo como visceral en el hecho de decir, ah, no piensas como yo, entonces no quiero ni Mm, verte, ¿no? Y es creo una de las causas más grandes por las que no estamos logrando lo que nos soñamos como país y por las que también estamos dando espacio a que eh, se estén dando una serie de decisiones que no nos encaminan hacia donde queremos.
Y por último, lo cerraría con este tema que igual basado en ese punto en común, entonces todos estamos en la búsqueda de algo similar y eso implica em, que estamos conectados y que lo que está pasando de repente en Puno, en Cusco, en el norte, en lo que sea, al final forma parte de mi realidad. Necesito yo poder al menos saberlo y hacer algo que tiene que ver con el virus, que tiene que ver con la permisividad y la inactividad de la sociedad civil en el Perú, de decir, no, ese tema no me meto, ¿no? Y no es una política ni partidaria, no, hablo de la política en el sentido más genérico, que es Claro. cómo funciona este país y quién determina las reglas. Porque si yo no cumplo esas reglas, existe un poder que puede ejecutar violencia contra mí y llevarme a la cárcel, ¿no? Entonces, no es menor esa configuración de reglas y se puede tener de formas muy básicas y hay que hacer un esfuerzo más grande porque nuestros niños y jóvenes entiendan cómo funciona para que tengan un punto de vista respecto a eso y puedan ser luego capaces de cambiarlo. Y ya, esto sí es final. ¿Qué concepto tienes de agradecimiento hacia tus padres que te moldearon? Bueno, no, o sea, yo creo que es infinito, ¿no? Creo que, y he hablado bastante de mi papá, ¿no? Pero mi madre, el hecho de que una madre en general dé amor incondicional a su hijo, creo que todo el mundo, todos necesitamos en algún punto de la vida el construir una base de saber que merecemos ser amados. Y es la familia la que te sistemáticamente te hace sentir que mereces ser amado. Y eso construye la autoestima y todo, ¿no? Entonces, el amor incondicional de una madre que finalmente yo era el centro del universo, éramos tres hermanos, el hecho de sentirlo tan en carne propia construye todo lo que hoy soy, si no, yo sería otro ser humano. Y mi padre, sabiendo que la educación y el hecho de poder dar luces, o sea, yo no tenía una tele, porque no había plata, pero lo que tenía era una computadora en blanco y negro, que era como un reciclado o algo así, pero era porque había un esfuerzo descomunal de él de decir, quiero que tenga alguna posibilidad para poder ver el mundo hacia afuera, ¿no? Entonces, es una gratitud infinita, ¿no? Y que hoy tengo una hija de 2 años y que el desafío más grande es cómo ayudarla a ser la mejor versión que pueda hacer de lo que se sueña hacer. Pero con más ganas, Jimmy, ¿cómo hago que este país le dé todos los argumentos a mi hija para decir que se quiere quedar, ¿no? Claro. Eso creo que es lo más fuerte. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos en este episodio. ¿Y cómo te contactan? ¿Cómo hacen para buscar más sobre ti? ¿De repente quieren escribirte alguna consulta sobre lo que has hablado? ¿O tu organización? ¿En dónde te buscan? Que me escriban a mi correo. Yo soy raúl.uribe@uman.la. Ya, Ahí. bueno, le escriben y ponen de repente vengo de gurú, así les da más prioridad. Súper, Mentira, broma. genial. Gracias. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Como ya ustedes saben, cada semana compartimos estas experiencias. Ayúdennos suscribiéndote al canal. Estamos en Instagram, en TikTok también. Comparte los videos a tu entorno y así cada vez la comunidad crece. Nos vemos.